Saludos, mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión traemos otra entrega de esta serie, Palabras Griegas del Nuevo Testamento. En esta ocasión estaremos hablando de la palabra diateque, diateque como pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos para allá. Diateque como pacto en su uso ordinario, tenemos lo siguiente. Es la palabra que se traduce como pacto. Es una de las palabras más comunes en la versión griega del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, y de las más importantes en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Nuevo Testamento hay algo que se habla en particular. Jesús es el Mesías, es aquel que es presentado como el mediador y el garante de un nuevo pacto. Muy bien. En el uso ordinario, diateque significa acuerdo entre dos o más personas o entidades. Por ejemplo, en la alianza que los gabaonitas deseaban hacer con Josué, o en el pacto con los habitantes de Canaán que les estaba prohibido a los israelitas, o en el pacto que hicieron David y Jonathan. Como podemos ver, pacto en el uso ordinario tiene una connotación de coigualdad. Sin embargo, cuando hablamos de diateque como uso teológico, hay una diferencia, justificable teológicamente hablando. Se usa comúnmente para significar la relación emprendida entre Dios y el hombre. Por ejemplo, el pacto que Dios hace con Noé, el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que Dios hace con el corporativo Israel a través de Moisés. Importante. Es la única palabra que se usa para describir la relación pactual entre Dios y el hombre. Y se hace esta marcada, este énfasis en que es la única palabra que los escritores, tanto de la Septuaginta como del Nuevo Testamento, utilizan, dado que existe otra palabra en el griego para pacto, de lo cual hablaremos en un momento. Diateque en el Nuevo Testamento es la palabra característica de la carta a los hebreos para describir, ojo, esta nueva y mejor relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, en la carta a los hebreos se nos presenta a Jesús como el mediador de un pacto que es superior comparado con el antiguo pacto. El antiguo pacto, de hecho, es presentado como un pacto que está a punto de desaparecer. Muy bien. Cuando vemos esto, vemos que Dios está entrando en una nueva relación de pacto ahora a través del Hijo. Esto es importante. Porque, como dice el escritor a los hebreos, en otros tiempos habló a través de los profetas, pero en los últimos tiempos, a saber específicamente en el siglo I, habló a través del Hijo. La revelación máxima de Dios, el nuevo pacto. El problema, va a decir Barclay, es que la palabra griega normal para pacto es sunteque. Es decir, que está diateque, que es la palabra que usan los traductores de la Septuaginta y los escritores del Nuevo Testamento, diateque usada como pacto. Pero en el griego existe una palabra para pacto, que es sunteque, que es precisamente la usada en todas partes respecto de un compromiso matrimonial o un acuerdo entre dos personas o estados. En el griego de todos los tiempos, diateque no significa pacto, sino testamento. Kata diateken es el término regular que significa según las estipulaciones del testamento. Muy bien, esto es importante porque pacto en el uso de la Biblia, tanto la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento, ¿por qué pacto tiene esta connotación expresiva de testamento? Lo cual explicaré en un momento. Aquí hay un ejemplo en la Reina Valera, por ejemplo, en la cita de Hebreos 9:16 se menciona lo siguiente. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Esto tiene todo sentido.
Porque el mismo que es presentado en el Nuevo Testamento como el mensajero es el mensaje. Jesús no es solo aquel que trae, que instituye el nuevo pacto, sino que es el garante y el sacrificio que instituye el nuevo pacto. Así lo deja ver los escritores de los evangelios. Cuando Jesús habla de su muerte próxima en la última cena con los discípulos, dice, este es el pacto, esta es la sangre del pacto que será derramada por muchos, haciendo una alusión parafrástica a las palabras de Daniel. Muy bien, cuando nosotros vamos al griego, encontramos que donde se menciona testamento en Hebreos 9:16 es la palabra diateque, la cual se utiliza como pacto. ¿Por qué? Porque aún en nuestra cultura occidental, cuando hablamos de testamento, por ejemplo, de los padres que heredan a los hijos, no hay una coigualdad. Así como David y Jonathan, así como los gabaonitas con Josué o el pueblo de Israel, que había una coigualdad. Un padre que hereda a los hijos, no hay una coigualdad. Los hijos no están al mismo nivel ni están en la misma categoría de los padres. El que determina las estipulaciones del testamento es el padre. Los hijos solamente tienen una opción, aceptar o rechazar la herencia, pero no alterar ni anular el testamento. Este mismo sentido bíblico es el que se presenta en diateque. Dios ha entrado en pacto con el hombre, pero el hombre no está en la misma categoría de Dios. No hay una coigualdad como compañeros de pacto. ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento y de la traducción de la Septuaginta del hebreo al griego usan o prefirieron usar diateque en vez de sunteque? La razón es la siguiente. Sunteque describe siempre un acuerdo hecho en igualdad de condiciones, que cualquiera de las dos partes puede alterar. Pero la palabra pacto en el uso bíblico significa algo diferente. Dios y el hombre no se encuentran en igualdad de condiciones. Significa que Dios, a opción propia y en su libre gracia, ofreció al hombre esta relación que el hombre no puede alterar, no puede cambiar, no puede anular, sino solo aceptar o rechazar. El supremo ejemplo de tal acuerdo es un testimonio. Las condiciones de un testamento son impuestas por una persona y aceptadas por otra, que no puede alterarlas. Aquí hago un paréntesis acerca del comentario que presenta Tellería en la página 360 de su libro Teología del Antiguo Testamento respecto a este tema. En la traducción griega de los 70, de las 285 veces que aparece el término hebreo, que es la palabra en hebreo para pacto, 257 veces se vierte del hebreo al griego en la versión Septuaginta por diateque o testamento, no por su equivalente más exacto sunteque, que significa pacto o alianza. Y dice, precisamente, este último étimo griego tiene unas implicaciones de convenio entre coiguales. El prefijo son es equivalente a nuestro sufijo castellano co o con, que lo inhabilitan para traducir exactamente lo que la Biblia hebrea desea transmitir. La traducción realizada en este caso por la Septuaginta, evidentemente muy intencionada, resulta magistral. La palabra pacto implica una cosa bíblicamente hablando. Dios ha entrado en pacto con el hombre, pero el hombre no es coigual con Dios como compañero de pacto. Por lo tanto, la misma palabra pacto diateque resume en sí misma por su naturaleza la deuda y el deber que tenemos para con Dios. Estamos en deuda porque nuestra nueva relación con Dios es debida a la aproximación de Dios y no a nada que nosotros pudiéramos haber hecho. Perdón. La misma palabra demuestra que nunca podremos encontrar a Dios en igualdad de condiciones, sino únicamente según la humildad y gratitud estipuladas.
Para terminar, Ratzlaff en su libro El sábado en Cristo nos dice que el nuevo pacto fue instituido entre Dios y el Hijo. Ojo, no entre Dios e Israel, no entre Dios y la casa, las dos casas, ¿verdad? Israel y Judá, no, nada de eso. El nuevo pacto es instituido entre Dios y el verdadero Israel, que es Jesús, entre Dios y el Hijo. Y entonces, después de que Jesús ha instituido el nuevo pacto, tanto judíos como gentiles tienen una sola opción: aceptar o rechazar al Mesías. Aceptar o rechazar este nuevo pacto, esta nueva relación de pacto con Dios a través del Hijo, el cual es la piedra angular donde son injertados judíos y gentiles. Muy bien, llegado el Mesías, ya no hay otro pacto por cumplir, ni hay otra revelación máxima que esperar. Bibliografía consultada para esta ocasión, primeramente Barclay, página 50-51, y en adición de forma especial Tellería, página 360. Bueno, eso es todo y muchas gracias.